Hola y bienvenidos a mi canal Geología y Minerales. Hoy quiero compartir con ustedes un video sobre geomorfología glaciar esculpida a través de la erosión por hielo. Este video puede ser considerado la segunda parte del video anterior sobre glaciares, que si no lo has visto te invito a que lo veas y te dejo el link en la descripción. Comencemos. A lo largo de los paisajes glaciares podemos encontrar diferentes formas y relieves en el terreno, que son el producto del efecto erosivo del hielo. Y dependiendo del tipo de glaciar que se encuentre en una zona, son producidos ciertos efectos característicos en ese lugar. Por ejemplo, los glaciares de valle crean una topografía angulosa y afilada, mientras que los glaciares de casquete crean un relieve más suave y menos escarpado, aún teniendo mayor potencia erosiva que los glaciares alpinos o de valle. Los glaciares se forman en valles de corriente que ya habían existido antes y que son tomados por glaciares al ser caminos con poca resistencia al flujo de hielo. Un valle de montaña, antes de pasar por una glaciación, tiene una forma estrecha en V, donde las corrientes de agua están muy por encima del nivel del mar, ejerciendo una erosión vertical. Pero cuando uno de estos valles de montaña pasa por una glaciación, se ensancha y el nivel del valle se vuelve más profundo en relación al nivel del mar y pasa a tener la forma de la letra U. Muchas veces el glaciar va enderezando el valle y lo va esculpiendo a medida que va fluyendo por medio de las curvas y escarpes que va eliminando a su paso, y va formando en el terreno del valle unos acantilados denominados espolones truncados, que son acantilados escarpados que funcionan como una divisoria incompleta en forma triangular en los valles laterales de un glaciar. La potencia erosiva de un glaciar depende del espesor del hielo. Por lo tanto, en un glaciar con varias ramificaciones, el curso principal de hielo, o sea, el de mayor grosor o espesor, profundizará más su valle que el resto de sus afluentes o cursos secundarios. Así que cuando el glaciar retrocede, puede dejar a la vista valles de glaciar producidos por cursos secundarios de hielo que están por encima del nivel del valle principal, el cual es más profundo. Estos valles glaciares que se encuentran por arriba de la depresión del valle principal son más pequeños y se denominan valles colgados. Y cuando estos llevan a algún curso de un río, producen cascadas. Aparte de las cascadas espectaculares de un valle glaciar, estos también pueden tener lagos en Rosario, que son una serie de depresiones rellenadas de agua, creadas a partir del arranque del lecho rocoso por parte del hielo, y que luego fueron pulidas por las fuerzas del mismo hielo glaciar y rellenadas del agua de fusión del mismo glaciar. En la cabecera de un valle glaciar existe una estructura importante llamada circo, que es una depresión en forma de tazón con paredes escarpadas que están abiertas por el lado en el que desciende el hielo glaciar. Esta estructura es el foco de crecimiento de un glaciar, por ser la zona de acumulación de nieve y el lugar donde se forma el hielo. Un circo empieza a formarse como una irregularidad en uno de los lados de la montaña y va aumentando de tamaño a medida que va acuñando más nieve y el hielo va desprendiendo o arrancando rocas de las paredes y el fondo del lecho rocoso de la cabecera del valle glaciar. Posteriormente, cuando el glaciar se derrite y desaparece, la cuenca que forma el circo se rellena de agua y pasa a ser un lago de montaña, que es llamado TAM. A veces en las regiones glaciares podemos encontrar a dos glaciares opuestos divididos por una cresta divisoria, alejándose uno del otro. En estos lugares la cresta divisoria entre los dos circos glaciares va siendo eliminada por la acción y el arranque que el hielo ejerce sobre ella. Y cuando la cresta es eliminada, los dos glaciares se cruzan y crea una garganta o puerto de montaña, como el Tioga en Sierra Nevada, California. En el relieve glaciar podemos encontrar a los fiordos, que son valles excavados por el mismo hielo glaciar. Estos relieves profundos pueden superar los 1000 metros de profundidad y a menudo contienen laderas escarpadas. Esta clase de relieve es encontrada en zonas montañosas altas que están al lado del océano y se trata básicamente de valles glaciares inundados que se sumergieron cuando el hielo dejó su valle y el nivel del mar se elevó, y se formaron después del periodo glaciar cuaternario.
Debe mencionarse que la profundidad de un fiordo o valle inundado se debe parcialmente a la elevación posglaciar del nivel del mar, ya que a diferencia del trabajo erosivo de los ríos, que es de manera descendente, el nivel del mar no actúa como un nivel de base para los glaciares, por lo que un glaciar puede erosionar su lecho varios metros por debajo del nivel del mar, antes de que el hielo empiece a flotar. Es común que en las montañas, aparte de los rasgos geológicos ya mencionados, también encontremos crestas sinuosas de bordes agudos, que se llaman aristas, y picos en formas piramidales llamados joros. Ambos rasgos geológicos pueden originarse por un mismo proceso, que consiste en que los circos aumenten de tamaño por la acción del arranque del hielo. En el caso de los joros, los responsables de su formación son un grupo de circos que están situados alrededor de una sola montaña, que se van uniendo conforme los circos aumentan de tamaño para producir un jor aislado. Por otro lado, las aristas, aunque se forman de una manera muy similar, resultan de circos que no se agrupan ni se unen alrededor de un punto, sino que están a los lados opuestos de una divisoria. A medida que crece un circo, la cresta divisoria que tiende a separarlos se va reduciendo hasta parecer el filo de una navaja o un cuchillo. Otra forma en la que puede formarse una arista es en el momento en que dos glaciares paralelos separados por una línea divisoria de roca, donde las dos lenguas de hielo que están separadas fluyen progresivamente a medida que los glaciares pulen y ensanchan sus valles. En zonas glaciares de casquete, cuando el terreno se modifica por el hielo, van surgiendo pequeñas colinas a partir de protuberancias rocosas que están orientadas aerodinámicamente. Una protuberancia asimétrica al lecho de roca es denominada como roca aborregada. Un conjunto de rocas aborregadas siempre indica la dirección que toma el flujo glaciar que las formó, conforme la abrasión glaciar lijaba y suavizaba las pendientes rocosas que estaban frente al hielo que se les aproximaba. En estas rocas, el desgaste y arranque causado por un glaciar aumenta la inclinación del lado opuesto de la protuberancia que está expuesta al hielo. Cuando un glaciar avanza sobre un lecho, va recogiendo grandes cantidades de roca o de rubios a lo largo de todo su recorrido. Pero cuando el glaciar se funde, todos estos materiales son depositados en regiones deposicionales que tienen una gran importancia en la formación de paisajes glaciares. Estos depósitos, que se forman por la acción erosiva y deposicional del hielo, producen un efecto sobre el relieve local, que termina reduciéndose para nivelar la topografía del lugar. Actualmente muchos lugares muestran esta acción deposicional, ya que en el pasado estuvieron cubiertos por glaciares continentales de centenares de metros durante largos periodos glaciares. Y se puede decir que en el mundo, paisajes rurales muy conocidos y familiares para muchas personas son el resultado directo de la sedimentación glaciar. Por ejemplo, gran parte del hielo de Europa contiene rocas que proceden de otros lugares y que de alguna forma llegaron hasta ahí, arrastradas por el hielo. A estos derrubios se les dio el nombre de drift, significa arrastre o derrubio glaciar en castellano. Esta denominación se les dio a todos los sedimentos de origen glaciar sin importar cómo, dónde y de qué manera se depositaron en un determinado lugar. Una característica que distingue a los derrubios glaciares de otros que son depositados por agentes como el viento o el agua de los ríos es la meteorización mecánica y la poca o nula presencia de meteorización química antes de su deposición. Por lo que podemos decir que minerales como la horblenda o las plagioclasas, que son muy propensos a la descomposición química, comúnmente se encuentran en la composición mineral de estos sedimentos glaciares. Todos los derrubios glaciares son clasificados en dos tipos. Primero, los que fueron depositados directamente por el glaciar y que son denominados como tills. Y segundo, los sedimentos que fueron depositados por el agua producida de la fusión del glaciar y son denominados como derrubios estratificados. Un till es depositado a medida que el hielo del glaciar se funde y deja de cargar el fragmento rocoso. Tomando en cuenta que a diferencia de las corrientes de agua o viento, el hielo no tiende a seleccionar los fragmentos de roca que transporte, los depósitos de till son más bien una mezcla de clastos o fragmentos de roca sin selección de tamaño. En estos depósitos podemos encontrar tills de todos tamaños. Además, es común que los tills presenten arañazos o tengan superficies muy pulidas, debido a que fueron arrastrados por el hielo glaciar.
Estas últimas características nos ayudan a distinguir los depósitos de tilts de otros depósitos que también son una mezcla de fragmentos de roca o sedimentos de diferentes tamaños, como aquellos depósitos formados por deslizamiento de roca o por un flujo de derrubios pendiente abajo. Entre los derrubios de roca que pueden existir en un depósito glaciar hay grandes bloques de roca. Estos son mejor llamados como erráticos glaciares, que son desviados de su lugar de origen, y aunque se desconozca la localidad de donde procede la mayoría de estos erráticos glaciares, es posible determinar el origen de algunos de ellos, ya que estos enormes bloques pueden ser transportados hasta 500 kilómetros desde su lugar de origen, o bien, en casos extremos, hasta 1000 kilómetros más lejos de su origen. Los bloques erráticos de origen glaciar pueden ser estudiados en composición mineral para rastrear lóbulos de hielo, que son glaciares que han abandonado su valle y se han extendido sobre una llanura adyacente. Muchas veces en zonas como Inglaterra, los bloques erráticos se encuentran en campos de labranza y cada año son recogidos y apilados en muros y vallas para poder mantener limpios los campos, ya que durante el invierno el hielo levanta numerosos fragmentos de roca y los saca a la superficie. El término morrena se usa para designar a las formas construidas por depósitos glaciares y en un sentido más amplio se aplica a una serie de formas que están compuestas de manera fundamental por til. En los glaciares de tipo alpino existen dos tipos de morrena, que son exclusivas de los valles glaciares de montaña. La primera es la morrena lateral y el segundo tipo es la morrena central. Las morrenas laterales están constituidas por acumulaciones de tilts que son depositados paralelamente a las paredes del valle. Cuando un glaciar se desplaza valle abajo y el hielo va erosionando las zonas laterales del valle, se le van añadiendo numerosos derrubios al glaciar al mismo tiempo. Las morrenas centrales son creadas cuando dos glaciares alpinos se unen para formar una sola corriente de hielo, así que los tilts que eran transportados a lo largo de las paredes laterales del glaciar se juntan para formar una banda oscura de fragmentos de roca, también llamados derrubios dentro del glaciar. Este bandeado de tilts es una de las pruebas de que el hielo de un glaciar tiene movimiento y fluidez valle abajo, y es muy común ver varias morrenas centrales dentro de un glaciar alpino grande, porque esto dará paso a la formación de una línea cuando un glaciar afluente se una al valle principal. Por otro lado, una morrena terminal es un montículo de tilts que se forma al final de un glaciar. Este tipo de morrena se forma cuando es alcanzado el estado de equilibrio en un glaciar, es decir, cuando el hielo se funde y evapora en el extremo final del glaciar a la misma velocidad que va creciendo en su extremo de alimentación. Pero, aunque el extremo final de un glaciar esté estacionario, este continuará fluyendo y continuará liberando derrubios que pueden sedimentarse en la parte terminal de un glaciar cuando se esté derritiendo. Al igual que como una cinta transportadora, la fusión del hielo libera productos al final de una línea de producción. Cuanto más largo sea el periodo de tiempo que permanezca estable el frente del hielo, mayor será el tamaño que adquirirá el montículo de tilts y mayor será el tamaño de la morrena terminal. Cuando la ablación o pérdida de hielo supera la alimentación del glaciar, el frente de este empezará a retroceder hacia la dirección de la cual avanzó desde un inicio. Pero a medida que el frente del glaciar retrocede, el hielo glaciar seguirá depositando fragmentos sedimentarios al extremo final del glaciar como si fuera una cinta transportadora. De esta manera, gran cantidad de til es depositado conforme el hielo se funde y forma una capa de tilts diseminada y ondulante que se llama morrena de fondo, la cual tiene un efecto nivelador sobre el terreno al ir rellenando los puntos bajos y cerrando las cauces viejas de corrientes de agua, provocando un desajuste en el sistema de drenaje existente. En áreas donde esta capa de til todavía está fresca, son muy comunes los terrenos pantanosos poco drenados. Posteriormente, el glaciar retrocederá de forma periódica hasta el punto donde la ablación y la alimentación se equilibren otra vez. Una vez que esto ocurra, el frente del hielo se estabilizará y formará una nueva morrena terminal. Así, el modelo periódico de formación de morrenas terminales y morrenas de fondo puede repetirse muchas veces antes de que el glaciar se funda y quede desvanecido por completo.
Debe señalarse que la morrena terminal más exterior siempre marcará el límite de avance del glaciar, y las morrenas terminales que se depositaron durante las estabilizaciones ocasionales del frente del hielo durante sus retrocesos se denominan morrenas de retroceso. Hay que observar que las morrenas terminales y las morrenas de retroceso son prácticamente iguales. La única diferencia que existe entre ellas es su posición relativa en el terreno. Hay que tomar muy en cuenta que las morrenas no son las únicas formas glaciares que se formaron por deposición de derrubios glaciares sedimentarios, ya que en ciertas áreas que estuvieron ocasionalmente cubiertas por glaciares continentales de casquete, existe una variedad diferente y especial de paisaje glaciar que está caracterizado por colinas lisas, alargadas y paralelas, también llamadas drumlins. Un drumlin es una colina asimétrica con perfil aerodinámico compuesta fundamentalmente por til, con una altura oscilante entre 15 y 50 metros y pueden llegar a medir hasta 1 kilómetro de longitud. Los drumlins tienen un lado empinado que mira en la dirección desde la cual avanzó el hielo, mientras que la pendiente más larga y suave sigue la misma dirección de movimiento del hielo. Además, los drumlins no se encuentran como formas aisladas, sino que aparecen en grupos denominados como campos de drumlins. Aunque la formación de los drumlins no se conoce por completo, su forma aerodinámica indica que fueron moldeados en la zona de flujo plástico de un glaciar activo. Se piensa que muchos drumlins son originados cuando los glaciares avanzan sobre fragmentos de roca de valle glaciar que son previamente depositados. Como lo indica su nombre, los derrubios glaciares estratificados tienen una selección de tamaño, de acuerdo a su peso y tamaño. Y dado que el hielo no es capaz de esta actividad de selección, podemos entender que estos materiales no son depositados de forma directa por el glaciar, como ocurre en el caso de los tils. Este reflejo de selección de grano es propia de la acción selectiva del agua de fusión del hielo glaciar. Las acumulaciones de derrubios glaciares estratificados están constituidas básicamente de arena y grava, porque la harina de roca más fina permanece suspendida en la corriente de agua de fusión y normalmente es transportada más allá del glaciar. Cuando se forma una morrena terminal, el agua de fusión del glaciar cae como una cascada por encima del til, arrastrando algo de este último hacia fuera de la cresta en crecimiento de derrubios, que no cuentan con una selección de grano. El agua de fusión de los glaciares tiene un movimiento de corriente rápido, pero generalmente es obstruido por material que se encuentra suspendido dentro del cauce. A medida que el agua deja el glaciar, se desplaza sobre una superficie relativamente plana que está en el frente del glaciar y pierde velocidad, lo que causa una pérdida de fuerza en la corriente de agua de fusión, permitiendo que la carga sedimentaria se caiga al fondo. Regularmente, el agua de fusión entreteje en el paisaje un modelo complejo de canales de agua, formando lo que se conoce como una corriente anastomosada, que crea una amplia superficie en forma de rampa compuesta por derrubios glaciares estratificados. Cuando esta estructura se forma por la descarga sedimentaria de la corriente del agua de fusión, en asociación a un glaciar de casquete, se denomina llanura aluvial. Y cuando está confinada a un valle de montaña, se le suele llamar tren de valle. Las llanuras de aluvión y los trenes de valle suelen estar salpicados de cuencas conocidas como hervidores. Estas depresiones glaciares se producen también en depósitos de tils y se forman cuando bloques de hielo estancados, completa o parcialmente, se derriten. La mayoría tienen un tamaño menor de 2 kilómetros de diámetro, pero unos cuantos pueden superar los 10 kilómetros de diámetro y tienen una profundidad que puede llegar hasta los 50 metros. En algunos casos, el agua del deshielo puede acabar rellenando la depresión y formar un lago o una laguna. Cuando la parte final de un glaciar se derrite hasta un punto crítico, el flujo del agua de fusión se detiene y deja depósitos de derrubios estratificados. De igual manera, conforme el hielo sustentador se va derritiendo, va dejando atrás sedimento estratificado en forma de colinas, terrazas y cúmulos. Dichas acumulaciones se denominan colectivamente depósitos en contacto con el hielo y se clasifican de acuerdo a su forma. Por ejemplo,
Cuando los derrubios estratificados en contacto con el hielo toman la forma de una colina de laderas empinadas o montículos, se denomina kame. Algunos de estos representan sedimento depositado por el agua de fusión en las aperturas del interior del hielo o en las depresiones de su superficie. Otros surgen cuando se van formando deltas o abanicos hacia el exterior del hielo por corrientes de agua de fusión, y otras cuando el hielo estancado se funde. Así, las diversas acumulaciones de sedimento se unen para formar montículos aislados e irregulares. También debe mencionarse que si el hielo glaciar ocupa un valle, pueden formarse terrazas de kame a lo largo de los lados del valle. Estas estructuras son masas estrechas de derrubios estratificados y depositados entre el glaciar y la ladera del valle por corrientes de agua de fusión, que dejan fragmentos de roca a lo largo de márgenes de masa de hielo que se van reduciendo en tamaño. Un tercer tipo de depósito que constantemente podemos encontrar en contacto con el hielo es una cresta larga, estrecha y sinuosa, compuesta básicamente de arena y grava, de una altura superior a los 100 metros y una longitud de más de 100 kilómetros, conocida como esker, que es una cresta depositada por ríos de agua de fusión que fluyen dentro, encima y debajo de la masa del hielo glaciar que la contiene. Realmente los glaciares nos pueden dar numerosos panoramas de su formación y evolución. Continuamente cambian el paisaje y dejan un rastro de existencia cuando desaparecen. Y esto es todo por hoy, gracias por ver este video y hasta la próxima.